Muchas gracias, Eduardo, por la invitación y a Manuel y a todo el Departamento de Composición. Yo, de alguna forma, soy una cierta representación de proyectos aquí. Había un par de profesores más, Iñaki, y luego Enrique Encabo, que fue profesor de proyectos. Pero, bueno, me ha tocado acabar y, bueno, no quiero que de ninguna manera esto sea una cosa como que aparente ser una cosa como resumen de lo que se ha visto, también porque esta mañana yo no he podido estar. Y, bueno, de alguna forma voy a hacer un colorario que es la crítica y proyecto, o la relación del proyecto con la crítica, que podría llegar incluso a estar en oposición a algunas de las cosas que se hayan podido decir, porque lo que a mí me interesa realmente es un formato antiacadémico y, de alguna manera, un poco, ya digo, contradictorio con lo que puede ser la cultura actual del paper y la cultura actual de esta especie de jerarquía académica que se está imponiendo y que, de alguna forma, desde proyectos y desde mi representación, en cierta medida aquí también del Máster de Proyectos Arquitectónicos Avanzados, junto con Luis Rojo y con alguna otra persona, pues pensamos que esta idea de unir la crítica del proyecto sigue teniendo la obligación de desinstitucionalizar la idea de la crítica. Es decir, que los arquitectos no podemos ahora convertirnos exclusivamente en productores de papers dentro de toda la jerarquía ortodoxa de lo que es producir un paper hoy día, ¿no? En ese sentido, yo creo que como dice Eduardo, el juego de palabras entre el proyecto y la crítica del proyecto, quiere decir, lo primero, que hay que organizar la crítica como si fuese un proyecto, ¿no? Hay que organizar la producción, digamos, investigadora, literaria o escrita de los arquitectos como si fuese un proyecto, ¿no? Y en ese sentido, pues yo voy a explicar algunos trabajos donde he intentado yo, y junto con muchas personas que están aquí, además, producir una especie como de traslación de la investigación en unos formatos que se alejen de las condiciones institucionales, porque las condiciones institucionales, en mi opinión, están alejadas de cómo pensamos los arquitectos. Los arquitectos pensamos, cuando escribimos y cuando investigamos, pensamos de una manera muchísimo más asociativa, muchísimo más intuitiva, muchísimo más vinculada con la imagen, vinculada con los formatos. Quiero decir dos cosas básicamente aquí, que es que los formatos son muy importantes, que el que proyecta el formato, el que critica proyectando el formato, es decir, que no se deberían de trabajar los textos y las investigaciones y la idea de crítica en una situación abstracta donde luego es otro el que lo formatea, sino que es el propio autor el que lo debería de formatear y que de alguna forma ese es el trabajo inherente a la relación entre la crítica y el proyecto, que a lo mejor es diferente a la relación entre la crítica y los medios, etcétera, ¿no? De alguna forma, lo inherente sería que el que proyecta critica, el que critica proyecta, ¿no? Esto me vino a la cabeza lo primero cuando empezaba a preparar esta clase. Esto es Alison y Peter Smithson en Without Rhetoric, ¿no? Donde tienen la capacidad de poner su trabajo en el mismo plano que Mies, en el mismo plano que una publicidad de la época, y producir una especie de resonancia, un poco descarada, si se quiere, porque evidentemente hay que tener menos pudor del habitual para convertir el trabajo propio en una especie de elemento también sujeto al análisis de la propia crítica y de la propia autocrítica, pero que me parece que es lo que sería propio de un proyectista, o no quiero decir la palabra proyectista, que es un poco fea, de alguien que proyecta y que al mismo tiempo es capaz de ejercer la crítica de una manera como retroactiva, ¿no? Y en ese caso, pues por ejemplo, viene a la cabeza esta imagen de Mies en América, del famoso texto Mies Takes, ¿no? Un juego de palabras entre mistakes, equivocaciones, y Mies, donde Koolhaas, por el formato en el que está haciendo este texto, es capaz de al mismo tiempo poner en un plano común el proyecto que está presentando, el trabajo de Mies, una reflexión crítica sobre Mies. Fijaros el fondo negro, por ejemplo, que es muy importante, de manera que en el propio libro las páginas son como slides, ¿no? Como imágenes de una presentación, o la otra referencia, la gran referencia de la arquitectura contemporánea, seguramente de los últimos 20 y pico años, ¿no? Herzog y de Meuron en Natural History, cuando son capaces, una vez más, igual que los Smithson, de poner su trabajo en un plano común con otras referencias, con otras disciplinas, invitando a otros críticos que formen parte de una gran conversación. Y entonces lo que me gustaría decir es que el ejercer la crítica de esta manera es una de las vías que creo que deberíamos de alimentar seguramente desde proyectos, pero en cualquier caso desde la escuela y, insisto, alejándonos un poco de los formatos de la soledad, en realidad, que es la soledad del autor de un paper, ¿no? Entonces, me gustaría, para empezar, aludir a una cierta condición local digo de aquí, de esta escuela,
que creo que deberíamos de reivindicar, porque llevo bastante tiempo intentando que alguien haga una investigación sobre este tema de las publicaciones independientes que se produjeron en el contexto de la escuela los últimos 15, 20 años, ¿no? Y que me parece que han dado un cierto contexto a esta figura del arquitecto que proyecta y que critica y que proyecta y que es capaz de colocarlo todo en un mismo plano y producir unas retroalimentaciones, ¿no? Que en realidad es algo que pertenece a un contexto general, ¿no? Porque, por ejemplo, en la famosa exposición de Clifton Fold de Beatriz Colomina, de las pequeñas revistas, ¿no? Radical Architecture Little Magazines, ya estaba diciendo hace unos cuantos años que era en el diseño del formato donde se había producido los avances de conocimiento a pequeña escala y que luego habían resultado ser muy relevantes en la arquitectura de los años finales de los 60 en adelante, ¿no? Como ya evidentemente se ha visto, por ejemplo, en la presentación de Alejandro, ¿no? Entonces, en Madrid, pues bueno, referencias que han podido ser muy importantes, pues evidentemente Circo, el fanzine, ¿no? de Luis Mansilla, Luis Rojo y Emilio Tuñón, donde efectivamente había una cierta realimentación entre temas que pertenecían al trabajo profesional de ellos tres y que al mismo tiempo pertenecían a investigaciones que se estaban llevando a cabo en paralelo y que eran capaces de generar un contexto amplio y una conversación. Yo creo que, insisto, romper el formato autorreferente de la investigación que se produce en soledad y realmente creo que es terrible ver ahora mismo la proliferación de revistas de papers donde cada paper está como en una especie como de llanero solitario sin producir una conversación de ningún tipo, ¿no? Y yo creo que al revés, a mí lo que me está interesando cada vez más es cómo la creación de determinados formatos es capaz de producir una conversación y es capaz de meter en esos formatos investigaciones que son tan académicas y tan serias y tan sesudas como pueden ser las de las tesis doctorales o las tesinas o los ensayos para revistas académicas, pero siempre con una condición muchísimo más coral, ¿verdad? La otra diferencia sería, por ejemplo, fisuras, aquí, de Federico Soriano, aquí es muy importante, por ejemplo, el manejo del lenguaje y cómo, de alguna forma, también las investigaciones que aparecen en la revista, por ejemplo, a la izquierda, un edificio japonés, es capaz de tener una influencia directa en el trabajo de quien hace la revista, ¿no? Yo creo que esto es un contexto, ya digo, que más o menos ha producido en esta escuela y que los que no lo conozcáis creo que merece una investigación. A muchos nos sonará como una cosa muy, muy manida ya, pero creo que está bien reivindicarlo aquí, ¿no? O, por ejemplo, la recuperación de arquitectos olvidados, ¿no? Cuando en Fisura se publicó a Lina Bobardi en el año 94, 95, nadie sabía quién era Lina Bobardi, ¿no? Que era una arquitecta absolutamente famosísima, con la exposición de Juan March, etcétera, ¿no? Pero de alguna manera descubrir esa afinidad y traerte hacia el presente un arquitecto del pasado con el que piensas que se comparte una serie de afinidades que no son precisamente las más evidentes de ese arquitecto, me parece que tiene esta condición absolutamente intuitiva del arquitecto que proyecta y que al mismo tiempo es capaz de, con las armas del proyecto, hacer investigación, ¿no? La otra gran referencia al trabajo de Ábalos y Herreros en ese mismo plano de producir una conversación entre personas y producir unos formatos que en este caso, pues, por ejemplo, el librito de Exit eran ya una especie de a mitad de camino entre la publicación autoeditada, el libro, el fanzine, etcétera, y por supuesto los temas trasladados entre la arquitectura que investigaban y la arquitectura que producían, ¿no? Siempre trabajando también en series, ¿no? Que esto es una cosa bastante importante desde el punto de vista editorial, ¿no? Trabajando con la repetición, con la secuencia y con la producción de variaciones, ¿no? Entonces, en ese contexto me gustaría que uno de los mensajes, como digo, fuese que el formato es el mensaje, ¿no? Y cuanto más híbrido, cuanto más colaborativo, cuanto más ágil, cuanto más, no sé, desprejuiciado sea el formato, creo que es probable que llegue más lejos, ¿no? Y yo no estoy muy dedicado al mundo de Internet, ¿no? Pero en cambio sí que creo que el mundo del papel sigue teniendo la posibilidad de producir conocimiento en formatos menores, que a lo mejor pueden cortar a través de la monotonía, en realidad, que produce el trabajo académico en muchísimos casos, para llegar a más públicos, ¿no? Y yo creo que el trabajo de muchos de nosotros en revistas pequeñas y en el encapsulado, por ejemplo, ¿no? De acciones, por ejemplo, que directamente se trasladaban al papel, ¿no? De una manera muy ágil y muy inmediata,
pues ha generado también una especie como de trabajo de guerrilla, ¿no? Esta es la famosa publicación que hacía Oriol Fogué, o esta otra, que era una publicación ArcFam, una publicación muy pionera de hace unos años, porque se producía al mismo tiempo en papel y en formato digital, de manera que tú la podías leer en una web y luego descargártela y imprimirla, o el trabajo que hizo en su momento Basurama, vinculado con Mairea, o sea, formatos, digamos, que parecería que por ser menores no tendrían la capacidad crítica que se puede presuponer un trabajo académico de verdad, pero yo creo que sí. Y en muchos de estas publicaciones se ha generado grandes reflexiones a pequeña escala que luego han sido capaces de generar proyectos mucho más grandes. Por ejemplo, esta es la revista que hacían los estudiantes de aquí de la escuela, ¿no? La revista 255 de Andrea González y de Maite Borjabat, que luego pues, han hecho carreras más o menos de investigación fuera de España, etcétera, ¿no? Entonces aquí, digamos que hay como un par o tres como de formatos contemporáneos que me interesan especialmente, ¿no? Uno es el de las revisiones críticas instantáneas, ¿no? Yo creo que hay una cosa que también me gustaría poner en cuestión, que es la idea de que cualquiera que haga una investigación sobre el pasado ya está haciendo un trabajo crítico, ¿no? Yo creo que eso también tenemos que ponerlo en cuestión bastante en la escuela, ¿no? No es cualquiera que haga un trabajo de investigación sobre toda la arquitectura de Asís Cabrero, por decir algo, no quiere decir que está haciendo un trabajo crítico. El trabajo crítico está cuando se reformatea esa investigación en códigos de comunicación novedosos, diferentes y propositivos y contemporáneos, ¿no? Entonces aquí no se me ha ocurrido otra referencia mejor que la que está haciendo Kerstin Gerst con todos sus equipos de trabajo en las diferentes escuelas del mundo, que tienen que ver con volver a visitar unas ciertas modernidades o posmodernidades que él piensa que son recuperables por diferentes motivos y pasarlas por un filtro de reformateado a través del grafismo, a través de la producción de libros, en este caso el libro tan interesante que sacó hace un año o dos sobre Venturi, y de alguna forma traer personajes del pasado al presente, como decíamos el otro día con la inauguración, con la presentación del libro de Iñaki Ábalos, para convertirlos en superhéroes, ¿no? Que es una palabra que yo creo que es muy interesante, porque Venturi ya no es Venturi después de estos trabajos de Kerstin Gerst, sino que es otro arquitecto que seguramente está más cerca de los estudiantes, de los que han hecho estos dibujos, de los que han hecho estos libros, de los que han revisitado el trabajo con ojos contemporáneos, tantísimos años después, y por tanto ya no es esta condición arqueológica, en este caso de Venturi, sino que Venturi se convierte en un arquitecto con el que tú te puedes medir de tú a tú porque has vuelto a formatear su trabajo, ¿no? Y entonces en este contexto, ya pasando un poco a algunos trabajos míos, pues por ejemplo la casita azul, el pabelloncillo que estuvo instalado en Centro durante 2 o 3 años, pues estaba dedicado exclusivamente a esto, ¿no? A coger arquitecturas contemporáneas, arquitecturas no tan contemporáneas y volver a presentarlas con un reformateado y con la producción en paralelo de una especie de disparar en varias direcciones, una exposición, un libro, unos textos críticos, con muy poco presupuesto y siempre pensando que a pesar de que el formato era extremadamente menor, precisamente por eso pues podía llegar a muchos sitios, se podían regalar estos libros, se podía volver a actualizar la figura de Fernando Higueras, ¿no? Entonces, por ejemplo, la reivindicación de Higueras a través de esta pequeña publicación pues es bastante, yo creo que, característica de lo que yo creo que podría llegar a ser hoy día una especie de investigación de guerrilla, ¿no? Una investigación de guerrilla que seguramente la produce alguien que ya no tiene a lo mejor la paciencia de hacer una tesis doctoral. Yo acabé mi tesis en el 2010 y desde entonces pues, he intentado estar vinculado con este tipo de proyectos editoriales de pequeño alcance y de resultados muy rápidos, ¿no? Y de reformateados que, insisto, están lejos del texto académico, pero sí que pueden tener la profundidad y la capacidad reveladora de muchos trabajos de fondo, ¿no? Por ejemplo, aquí pues, publicamos todos los proyectos de Fernando Higueras en Canarias, que había hecho esta especie de cronología que no se había publicado nunca, ¿no? O publicamos también los famosos 4 paneles, que luego se han publicado muchas más veces, pero hasta entonces no se habían publicado, esto fue hace 3 años, los 4 paneles que produce como conversación Higueras con César Manrique cuando llega a Lanzarote la primera vez y cómo son un programa ideológico para cómo trabajar en la isla, ¿no? De manera que cuando hicimos Enrique Encabo y yo la conversación base del libro, que ocupa más o menos la mitad del libro, pues digamos que estábamos intentando producir una vez más esta especie de personaje revisitado que ya no era el Higueras que conocía todo el mundo,
sino que a través del descubrimiento de estos documentos podíamos arrojar una nueva luz sobre el personaje, que puede estar más o menos acertada o no, pero por lo menos produce un nuevo giro en el caleidoscopio. Y ahí es donde seguramente se produzca esa posible crítica, insisto, a corto alcance, que es la que ejercen estos trabajos, ¿no? ¿Cómo no pensar, y lo digo así como muy abiertamente, que el trabajo que se produce en la investigación tiene que ver con el trabajo que se produce en la propia práctica profesional, ¿no? Pues como en el caso de tantos de nosotros, así es. Y yo creo que también es necesario reconocerlo, y es necesario reconocerlo abiertamente, igual que ocurría en el trabajo de Fisuras, o en el trabajo de Circo y los que hacían Circo, o en el trabajo de Exit y los que hacían Exit. Yo creo que al final la retroalimentación de los temas académicos, los temas críticos y los temas constructivos tiene que ser una conversación en la que deberíamos de estar todos instalados con cierta tranquilidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la idea de correcciones tipológicas que hemos desarrollado en el máster de proyectos avanzados Juan Herreros y Luis Rojo y yo, pues cómo no pensar que otros proyectos, en este caso el dibujo que hay abajo a la derecha, que es una obra de mi estudio, tienen que ver con esta idea de construir sobre construido, de volver a corregir la ciudad heredada con operaciones puntuales, etcétera, etcétera, ¿no? La siguiente idea es el atlas visual, ¿no? Esto es una idea literalmente tomada de un interés de Eduardo Prieto, ¿no? Que es la persona que organizó este evento y con también he tenido la suerte de colaborar. Estoy mencionando muchas de las personas que estáis aquí porque quiero insistir en que el trabajo crítico de interés se hace en colaboración ahora mismo, que es mi digamos, lo que me gustaría defender aquí hoy, ¿no? Que, insisto, no se produce en soledad. Y bueno, pues este es el Atlas de Avi Warburg. Eduardo, sigo teniendo este libro. Te lo tengo que devolver, pero lo sigo teniendo. Y claro, te das cuenta que hoy día la producción de conocimiento, la producción crítica, se produce también juntando imágenes, ¿no? Y no quiero dejar de traer estas imágenes, también con un cierto guiño, Eduardo, de los trabajos editoriales de investigación de Luis Fernández Galiano en Arquitectura Viva, ¿no? Porque creo realmente que como pensamos los arquitectos es así, igual que Alison y Peter Smithson ponían a Mies al lado de su pequeño pabellón de veraneo, pues en el momento en el que un arquitecto junta imágenes se produce en nuestro subconsciente y en el que lo vea conexiones que dan lugar a reflexiones que ya son críticas y que ya son intelectuales, ¿no? Y creo que tenemos que trabajar así y que mal haríamos los arquitectos si seguimos escribiendo millones de palabras y no pensamos de una manera más visual, igual que lo hacemos cuando proyectamos, ¿no? Creo que la disciplina del atlas visual es una cosa bastante seria, ¿no? Y que se está generando últimamente como una especie de casi como de vía de trabajo, bueno, pues con su genealogía, ¿no? Esto es Valerio Olgiati, ¿no? En su número del croquis, ¿no? Creo que también toda esta idea del formateado a pequeña escala tiene que ver con la falta de paciencia, ¿no? O sea, es mucho más rápido y mucho más ágil ver esto que leerte un ensayo sesudo. No quiero decir que el ensayo sesudo no sea importante, que por supuesto que lo es, pero creo que tenemos que reconocer en la crítica este tipo de formatos más visuales y más pequeños como valiosos, ¿no? O incluso desde un punto de vista quizás un poco más esteticista, John Pawson con sus libros, ¿no? Y en este contexto de Atlas, pues una colaboración que hice con Eduardo Prieto también para la Casita Azul, para Centro, que fue hacer un atlas de aquellos edificios en Madrid donde la idea de entropía había tomado el mando y estaba produciendo un desgaste que era interesante registrar de la mano de un fotógrafo, ¿no? Es una colaboración a 3 bandas, como veis ahí, ¿no? Eduardo y yo con Juan Rodríguez, que es un fotógrafo gallego, que trabaja casi siempre en blanco y negro y que hace unas fotos, por tanto, tremendamente solemnes, ¿no? Y que de alguna forma colaborábamos, bueno, yo coordinando un poco la edición, Eduardo con un ensayo bastante sesudo y muy brillante, y Juan recorriendo la ciudad, registrando esta especie de paso del tiempo imperfecto sobre muchas construcciones de Madrid, ¿no? Pues, por ejemplo, digamos que aquí hay una cierta crítica sobre el paso del tiempo sobre la arquitectura, pero que tiene un reflejo tan visual como escrito, ¿no?
Este es otro de los trabajos recientes que he hecho como en esta dirección de la guerrilla, ¿no? Que es un tema que a mí me preocupa especialmente, que es bueno, evidentemente los arquitectos jóvenes tienen menos trabajo hoy día, ¿no? Y en cambio se ha producido, por una serie de cuestiones, una especie de vuelta a la elaboración e incluso a la sobreelaboración en los arquitectos jóvenes del dibujo como mecanismo casi autónomo a la propia arquitectura, que es una cosa que ha pasado muchísimas veces, es muy recurrente, ¿no? Pero desde luego está ocurriendo ahora mismo y está ocurriendo además en un contexto como de una cierta recuperación de lo posmoderno, recuperación de mecanismos gráficos que se habían dejado de utilizar hace algunos años, el color, la axonométrica, etcétera, ¿no? Y se ha producido una disciplina autónoma de arquitectos casi de menos casi de 30 años, de menos de 35 años, muchos de ellos en España, pero que están moviéndose por el mundo y que se mueven también muy bien en las redes y que incluso gracias a dibujar de una determinada manera pues han tenido una cierta proyección internacional, por ejemplo, dando clases fuera, etcétera. Bueno, pues esto es un contexto que a mí desde hace tiempo me interesaba mucho recoger de alguna forma y hacerlo público, ¿no? Y problematizarlo. No decir que estaba bien y que estaba mal, sino de alguna forma reconocer que hoy día los arquitectos jóvenes trabajan, construyen menos, dibujan más, dibujan muy bien y detrás de eso hay toda una reflexión que se puede producir en contextos académicos o no académicos, editoriales, no editoriales, y entonces se nos ocurrió hacer para la Bienal de Arquitectura Española de este verano en Santander, se nos ocurrió hacer un proyecto a Guillermo Fernández Abascal, a dos comisarios más y a mí, a Raquel Díaz de la Campa, a Manuel del Río y a mí, se nos ocurrió hacer un proyecto una vez más multidisciplinar, que era una exposición, unas presentaciones dentro de la Bienal y un libro lleno de colaboraciones internacionales que pudiesen reflejar la problematización de esta idea del dibujo, ¿no? Buscamos financiación, buscamos el hueco, buscamos una galería paralela a donde se exponía la Bienal y hicimos este libro, ¿no? Documentos por venir, documentos del porvenir, ¿no? Los documentos que van a venir, ¿verdad? Un libro pues, muy pequeñito, en la estela, evidentemente, de todas las publicaciones que he enseñado antes, ¿no? Y con una especie de simetría entre aquellos arquitectos jóvenes a los que pedíamos un dibujo, o un par de dibujos que veis a la izquierda, algunos de ellos alumnos de esta escuela, como Gabriel Ruiz Larrea, como Pedro Pitarch, algunos más. Y luego un conjunto de contribuyentes que hacían unos textos críticos, entre ellos, por ejemplo, Marina Otero, que está aquí también, y que eran capaces de poner en cuestión esta especie de habilidad o de disciplina paralela del dibujo ahora mismo en la arquitectura de los arquitectos más jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un trabajo, por ejemplo, igual que el de Higueras, que se produce, es una microinvestigación que se produce en un mes y pico, en un mes y medio o en 2 meses, si se quiere, entre un grupo de personas reducido, igual que en el caso de Higueras, y con una materialización muy inmediata, es decir, que en un mes y pico tienes una investigación con un libro, con un ISBN, con una exposición, ya digo, con un esfuerzo, digamos que absolutamente orientado a un resultado, ¿no? También en ese sentido me gustaría como reivindicar un cierto pragmatismo en estos trabajos, ¿no? Y luego, ya para acabar, querría hablar de cómo redescribir la ciudad es un trabajo crítico proyectual, ¿no? Y esto es un trabajo que ha empezado en la academia, ha empezado aquí en la escuela y se ha trasladado, en el caso mío, a la revista del Colegio de Arquitectos de Madrid. Esto es un ejemplo también que a mí me gusta especialmente, este libro de Gustavo Gili, de Sergison y Bates, ¿no? De los arquitectos ingleses que recorren ciudades europeas, van sacando fotografías y van poniendo a la derecha reflexiones urbanas sobre aquello que van observando en sus viajes, ¿no? Yo creo que volver a mirar la ciudad con ojos, digamos que de turista, o por lo menos de alguien que tiene el grado de sorpresa suficiente para que una imagen, una vez más una imagen, le suscite una reflexión que tenga un cierto grado de intelectualidad y que pueda en un momento determinado convertirse en una reflexión que tenga una seriedad casi académica o por lo menos profesionalmente relevante, creo que es una forma de trabajar, insisto, una vez más, un poco antidisciplinar, pero muy productiva y muy metida en el subconsciente de cómo pensamos los arquitectos, porque los arquitectos vemos una cosa e inmediatamente reaccionamos frente a ella, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros, como he dicho antes, Luis Rojo y Juan Herreros y yo, pues habíamos llevado a cabo
esta idea de cómo redibujando la ciudad y volviendo a leer los libros que redibujan ciudades, se podría establecer una idea de ciudad análoga, de ciudad paralela, de la ciudad que es y que no es al mismo tiempo, y en esa especie de gap, ¿no? de punto de falla entre lo que es real y lo que al redibujarlo y redescribirlo deja de ser real, pero empieza a ser otra cosa, se produce una producción de conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que hemos trasladado Pedro Urzaiz y Federico Soriano y yo mismo a la revista del Colegio de Arquitectos, que voy a acabar con esta idea, que es en realidad la producción de una plataforma muy colectiva, porque en realidad cualquiera que quiera escribir puede escribir, sobre Madrid, ¿no? Es una revista, llevamos 3 números, es una revista en la cual nuestro objetivo, o nuestros 2 objetivos han sido, primero, hacer una revista que visualmente volviese a tener una condición un poco polémica, si se quiere, a través del papel, a través de la maquetación, una condición un poco densa, un poco de fanzine, incluso el offset del papel, un blanco y negro, etcétera, y luego al mismo tiempo una revista que reflexiona obsesivamente sobre la ciudad de Madrid, porque la revista del Colegio de Arquitectos, a pesar de haber tenido fases muy brillantes, nunca se ha caracterizado por ser exclusivamente referida a Madrid, sino que siempre ha tenido la vocación, a veces un poco ingenua, de recoger arquitecturas de todo el mundo, de recoger arquitecturas de toda España, y entonces, en el momento de los blogs y de tanta información que nos llega a través de lo digital, hemos pensado que realmente la única opción que tenía una revista como esta para suscitar un cierto interés era volverse un laboratorio sobre la ciudad, un laboratorio crítico y un laboratorio productivo y un laboratorio reflexivo sobre la ciudad, seleccionando temas y produciendo, ya digo, como esa especie de coherencias internas en cada uno de los números, que son capaces de detectar situaciones que nos puedan interesar a todos los arquitectos en Madrid y de alguna forma ponerlas sobre el papel, ¿no? Por ejemplo, podemos detectar que hay muchos estudios de arquitectura que se dedican a ser galerías o a ser espacios de coworking. Podemos volver a revisitar el barrio de Tetuán y volver a redibujarlo, por ejemplo, aquí con la colaboración abajo a la derecha de Lis Villalba, que es otra arquitecta muy brillante de esta escuela, ¿no? Y con la colaboración de Enrique Espinosa, que es el editor de este número en colaboración con nosotros, que también es un profesor de proyectos de la escuela, y podemos, de alguna forma, redescribir lugares de la ciudad, redescribir situaciones de la ciudad, detectar a través del grafismo y a través del formato, por ejemplo, de la conversación, detectar situaciones de interés que pasan desapercibidas o detectar situaciones que necesitan ser revisitadas por parte de los dirigentes de la ciudad, etcétera. Tenemos una tirada de 11.000 ejemplares y, evidentemente, pues tenemos la posibilidad de llegar a más personas que la mayoría de las revistas de arquitectura, ¿no? O, vamos, que la mayoría en España seguramente, ¿no? Y por tanto esa especie de situación muy colectiva nos interesa como mecanismo de comunicación, ¿verdad? Podemos volver a nombrar muchas cosas, podemos volver a redibujar muchas cosas, trasladando, como digo, temas de investigación, temas académicos, temas de la universidad y temas de la propia observación de la ciudad al formato de la revista, ¿no? Estas son, por ejemplo, algunas páginas del número que tenemos ahora mismo en impresión, por ejemplo, aquí con la colaboración estupenda de Salvador Guerrero, que también está aquí hoy, ¿verdad? Y como vais viendo, pues bueno, insisto que el trabajo de investigación y de crítica, que es con lo que quiero acabar, se produce en equipo, se produce en formatos fragmentarios, híbridos, reducidos, en mi opinión, siempre con una proyección editorial física. Eso ya es un tema que podría no ser así, seguramente es un poco también retro, el pensar que tiene que haber siempre una proyección en papel. A mí me encanta trabajar en papel, pero evidentemente pues ya se ha visto hoy que la comunicación de la arquitectura también va solo por la red o también va por la red, pero en este caso, como digo, siempre alejados un poco de la condición esta del paper, que me gustaría que, no sé si existiría la posibilidad de que se pueda hablar de ello un poco en la mesa redonda que haya a continuación, pero me gustaría acabar un poco con estas 3 cuestiones, ¿no? ¿Cuáles son los límites de la cultura del paper? El arquitecto que hace crítica desde el proyecto tiene que formatear, es, digamos, que la oportunidad la que tienes de formatear lo que hace, y luego los formatos son progresivamente más ágiles, menores, desechables, híbridos, etcétera. Muchas gracias.